primer lugar, un saludo fraternal a todos los hermanos que no había visto todavía, que no habían podido venir ni el viernes ni ayer. Me alegro mucho de estar otra vez aquí en Elche con vosotros, hermanos, y vamos ya a ganar tiempo pasando a la palabra del Señor, que estamos considerando estos días del libro de Ageo. Ageo es el antepenúltimo libro del Viejo Testamento. De Mateo para atrás viene Malaquías, Zacarías y luego Ageo. Ageo vamos a leer en el capítulo 2, en la página 860. Pero antes de leer quisiera dar un breve repaso de lo que venimos diciendo. Es una palabra que Dios dio a su siervo en un tiempo antiguo, 400 y pico años antes de Cristo, cuando habían empezado a reedificar el templo que había sido derrumbado por los babilonios unos 70 años antes. Y resulta que después de un comienzo bueno, empezaron los enemigos a hostigar y atacar. Empezó también el pueblo a perder ánimo, a entrar la indiferencia, a preocuparse por sus propias cosas y no las de Dios. Y entonces quedó el tiempo, la reedificación interrumpida. Y fue allí cuando Dios levantó a estos dos siervos, a Ageo y a Zacarías, para traer palabra en sazón, que venía a levantar los ánimos y a exhortarlos a volver a trabajar para Dios. En esa palabra, la primera noche vimos cómo era subir al monte y traer madera. Subir al monte de la comunión con Dios, de la búsqueda de Dios. Esa cuesta arriba que es difícil porque hay cansancio, hay cosas que atender, requiere esfuerzo, pero Dios nos llama a subir al monte y luego de ahí traer ese tónico que Él nos da, esas nuevas fuerzas, esa inspiración, esas ganas de trabajar, ese amor, esa fe, esa cosa buena que solo se puede recibir de lo alto. Y el pueblo escuchó la palabra de Dios, que venía con la voz de Dios, y temió delante de Dios. Tuvo ese sano temor para corregir sus caminos. Y entonces el Señor volvió a animarlos a que viniesen. Y vinieron. Dejaron de estar cada uno por su lado. Se unieron a trabajar juntos limpiamente para Dios. Luego anoche vimos cómo Dios tiene esa profecía en la cual habla de hacer temblar a todas las naciones antes de que venga el deseado y pueda llenar la casa de gloria. Y es una profecía que se está cumpliendo, que se ha cumplido en parte y que se cumplirá. Sabemos que no hay nación en la tierra que no esté temblando bajo los problemas, guerras, plagas, terremotos, inflación, desocupación y paro, guerrillas, enfermedades, muchas cosas. Hemos visto en los últimos 5 o 10 años cómo han cambiado las cosas tremendamente. Aún el mapa de la geografía del mundo, los nombres de países han cambiado. Aquí en España, Francia, Alemania, Inglaterra, donde hace 5 años se veía tanta prosperidad, Expo 92, Juegos Olímpicos en Barcelona, se iba a llenar de oro y de prosperidad. Y sin embargo estamos viendo ahora tanta desocupación, en algunos casos mucha necesidad y muchos problemas, la gente insatisfecha. Falta algo que no lo puede dar ni el hombre, ni el dinero, ni la política, y solo Dios lo puede dar. Y Dios, hermanos, también
quiere hacer temblar a su iglesia. Por eso vienen esas sacudidas, esos tiempos, hermano, cuando parece que todo se derrumba. Y es Dios que ve que hay peso muerto, que hay escoria, que cosas que estorban. Y Él entonces permite esas sacudidas para que quede aquello que es de Él. Y la paja, la escoria, el peso muerto, se quiten, que solo valen para estorbo. Amén. Vimos también, hermano, que era hacer temblar, pero luego vendrá el deseado. Cada vez que tiembla una iglesia de veras, y cada vez que tiembla un varón o una mujer tocado por el verdadero poder de Dios, no por la emoción pasajera, no por algo que te lo montas tú con tu propia fuerza, pero algo auténtico del Espíritu. Cuando buscas a Dios y te pones sobre el altar, entonces Dios te hace temblar, te quebranta, te estremece. Muchas veces chorrean lágrimas, lloras delante de Dios y ves que en eso, en una manera nueva y distinta, viene el deseado a tu vida. Viene a consolarte, viene a animarte, viene a corregirte, viene a darte nuevo ánimo, nuevas fuerzas. Terminamos con esa palabra: llenaré esta casa de gloria. Estoy seguro que es el deseo que todos tenéis, hermanos. Nadie quiere que aquí haya hombres nomás dando una palabrita y que no vayamos así nomás. Queremos en realidad, hermano, que el lugar se llene con la gloria de Dios. Que esté a tope, pero no solo con hombres y mujeres, sino con corazones llenos de amor a Dios. Que al unísono, sin que nadie tenga que dirigir, canten y alaben y honren y amen a Dios, como una orquesta llevada por el Santo Espíritu, adorando al Padre Eterno, adorando al Cordero. Esto no es utopía, esto no es ilusión falsa, hermanos. En muchas partes del mundo ya está pasando. En Inglaterra unas 7.000 iglesias, se calcula, han sido tocadas por un mover nuevo. No todo es oro, porque se mete la carne y a veces hacen cosas un poquito torpes y fuera de lugar. Pero Dios está renovando y está bendiciendo y transformando vidas en una manera maravillosa. Y hay lugares donde hay tanta gloria de Dios que ya no pueden decir, bueno, el próximo culto el miércoles y luego el domingo, dejando un día de descanso, porque claro está, no se puede todos los días, pero 6 días a la semana, hermano, así como los gitanos, y son gente que trabaja como tú y yo. Pero ¿qué pasa? Está tan gloriosa esa presencia de Dios que nadie se la quiere perder. Y tenemos que tener ánimo, tenemos que tener visión, ilusión, esperanza. Pero también quiero decir otra cosa, hermanos, que cuando viene la bendición de Dios, si el pueblo no está aparejado, si hay todavía carnalidad, falta de sabiduría, falta de base en Dios, muchas veces esa bendición que viene se malogra, por lo menos en parte. Y la carne que busca lucirse se pone en primer lugar y ahí salen cosas feas y desagradables. De ahí la importancia entonces que como trabajo previo el pueblo de Dios sea enseñado, aprenda y llevado por el Espíritu y por el camino de la palabra, esté alistado para que cuando ese río de Dios venga, en vez de haber torpezas carnales, haya, hermano, un recipiente, un vaso limpio, preparado, humilde, que dé cabida a la gloria de Dios y que ésta pueda fluir sin manchas
ni cosas desagradables que empañan y afean la bendición que Dios quiere que sea pura y preciosa. Entonces, hermanos, vamos a seguir en esta mañana hablando estas cosas que Dios quiere de nosotros, que Él quiere preparar el terreno para lo bueno que viene delante. Y lo bueno que viene delante lo señalamos con estas palabras: llenaré de gloria esta casa. No para que nos quedemos con esa gloria, sino que esa gloria se entere muchísima gente. Y aquellos que a lo mejor dándole tratado y hablándole y que venga a la reunión no han querido, pero al enterarse de que hay una gloria de Dios, vienen, por así decirlo, como moscas, porque no pueden evitarlo. Y necesitan a Dios. Y se enteran que ahí Dios sana, que ahí Dios quita la tristeza, que ahí Dios se manifiesta en su gloria, que ahí Dios limpia la vida. Que personas que están tensas, llenas de problemas, nerviosidad y achaques y demás, la gracia de Dios los puede transformar. Que para el drogadicto hay libertad. Que para el que ha estado metido en el mundo y en el pecado hay salvación. Y entonces, hermano, quién sabe hasta dónde podrá llevarnos Dios, siempre y cuando seamos fieles en buscarlo. Entonces, en esta mañana vamos a ir tocando 3 puntos. En Ageo capítulo 2, el primer punto, lo vemos en los versículos 17 al 19. Escuchad bien que leo despacio en voz alta. Ageo 2, 17. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Esta es la primera parte del mensaje, en la cual Dios les recuerda que la cosa ha ido mal, que han tratado por un lado y ha fallado. Han intentado por el otro y ha vuelto a fallar. Que la cosecha no respondía, que el dinero no alcanzaba, que la bendición no llegaba. Y Dios les dice, pero ahora viene una fecha, viene un día, el 24 del mes 9º. Y ese día, desde ese día, os voy a empezar a bendecir. Ahora, ¿por qué Dios les dice ese día, el 24 del 9º mes? Que en el calendario nuestro podría ser el 24 de septiembre. Porque a Dios le gusta esa fecha, porque Él es un cabalista y dice, bueno, ala, que salte el 24 con el 9. Nada de eso, hermano. Dios no es ni cabalista, ni se guía por la numerología en esa forma. Dios tiene bases más sólidas. Y es que en ese día había pasado algo muy importante, y era que habían echado el cimiento de la casa de Dios para poner el fundamento. Y aquí quiero por unos minutos hablar de esto, hermanos. Lo voy a decir con humildad, pero con lo que uno acaba de ver y está viendo con unos buenos años recorriendo y mirando. Hay partes donde no hay fundamento.
Y parece bien la cosa por un tiempo. Y luego viene el desastre, viene el derrumbe. Jesús hablando, no hace falta buscarlo, pero lo recordaréis, dijo, os diré a quién es semejante el hombre que oye mis palabras y las pone por obra. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y edificó la casa sobre la peña. En estos días, hermanos, que hay tanta maldad diabólica, tanto engaño rondando y metiéndose no solo en el mundo, sino en las iglesias, hermanos, no se puede rascar por encima un poco, darle con el rastrillo y ya meter con una de cal y una de arena, ladrillo, 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 se derrumba. Lo estoy viendo, hermanos, por todos lados donde voy. Hay que cavar y ahondar. Hay que tener una vida que está bien sólidamente cimentada. De otra forma, vienen los desengaños, los tortazos, como decimos. ¿Qué significa esto, hermano? Que muchas veces gente viene y bueno, me entrego a Jesús, gloria a Dios, recibo a Él y tengo aquí alegría y tengo perdón y ya está todo hecho. Y ahora alabar a Dios y adelante. Resulta que en la vida, en el corazón, en el pasado queda un lastre de amorcito al mundo, de suciedades, de ojos que miran donde no deben y cómo no deben, de manos pegajosas, toquetonas, que manosearon y qué sé yo, y quedan muchas semillas, muchos rastros, hermanos, muchas células de toda esa cosa, y entonces es como poner la piedra fundamental que es Cristo sobre la arena, sobre la mal base de una vida que no ha sido realmente lavada, limpiada y purificada. Y en el caso que nos da Jesús, cavó y ahondó. ¿Qué significa? Que un hombre se arremanga y toma pala y toma pico y ahí ve que hay tierra y hay arena y se pone con la pala a dar y con el pico a dar, y ahí también no solo tierra y arena, sino que abajo muchas veces basura, porquería, resaca que se ha echado, y ahí mete y a palada limpia, luego sacar y sacar, y a veces agota, pero hay que seguir hasta que uno llega a un punto que se llega a roca firme, se toca fondo y uno sabe, aquí está firme, aquí está sólido, toda esta cosa floja que estaba encima, que no daba base, se ha quitado. Ahora, aquí podemos empezar. Hermano, es el trabajo de purificar la vida. Pablo mismo, hablando a los corintios que tenían tantos problemas, le decía, teniendo, amados, tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Y no terminó ahí, perfeccionando nuestra santidad en el temor de Dios. Significa, hermano, que hay un trabajo que nadie lo puede hacer por el otro. En mi vida no lo pudo hacer ningún otro por mí. Yo tuve que hacerlo, lógico, con la ayuda del Santo Espíritu. En la vida de mi mujer no pude hacerlo yo por ella, lo tuvo que hacer ella. Pero también con la ayuda del Santo Espíritu. Y ese hermano usando las herramientas que no son la pala y el pico, pero hermano que son la oración, la búsqueda de Dios, la palabra, a veces el ayuno, con esa ayuda del Espíritu. Y hermano, saber que la resaca, la basura, lo carnal, todo ese bagaje que uno trae, ese lastre que viene de toda una vida, uno tiene que quitárselo de encima. A veces ni se da cuenta, pero cuanto más te acercas a Dios,
Te das cuenta que cosas que has hecho antes de costumbre no las lavas por mala, tal vez guiñaditas, por ahí a reírte del chiste verde que lo contaban, total. Y ahora te das cuenta que la santidad de Dios empieza a apretar las tuercas. Te dice, eso es sucio, eso es malo, eso es perjudicial, eso es una puerta al diablo, eso te quita comunión, eso daña tu espíritu. Y entonces, quebrantado por Dios, con fe, quitar eso, quitarlo, decir, Señor, quiero vivir de blanco delante de ti, Señor. No voy a mirar películas sucias que no debo, Padre. No voy a malgastar el tiempo con hobbies que hacen perder el tiempo, con tonterías que no edifican. Señor, no voy a meterme en cosas mundanas ni políticas. Señor, voy a buscarte de todo corazón. Hermano, cuando uno se mete de veras con Dios, en esa manera el Espíritu Santo empieza a escarbar, empieza a purificar, empieza a humillarnos a todos. Y ya no pienso que yo valgo más que aquel esto, y que yo soy superior. Esa altanería es el orgullo que llevamos todos adentro, que también tiene que morir, y muchísimas cosas más, hermanos, que llevaría tiempo, pero, hermano, hay que poner ese fundamento. Hay que quitar esas cosas de tu vida. Créeme, si no es esto, la bendición de Dios viene, es como un río que fluye a través de tu corazón, pero quedan esas cosas viejas. A veces incluso gente que ha andado en el ocultismo, que ha leído libros, que ha visto la película esa, El Exorcista, que ha ido a curanderos, que ha andado en magia, en horóscopos. Esas son cosas, hermano, que le abren terreno al enemigo y dejan secuelas en la vida. Y luego, en el momento de entrar en visiones y profecías, se puede ver, porque no ha sido purificado eso, visiones falsas y profecías que no se cumplen y que no son de Dios, por la sencilla razón de que no se ha hecho la limpieza, hermano. Y uno, al meterse en lo sobrenatural con un corazón sucio, un corazón que no está purificado, pues allí, hermano, se cuela el enemigo, que ese terreno le pertenece, y da visiones falsas y profecías falsas, hermano. No hay tiempo de explicar esto más, pero está comprobado, comprobadísimo. Y que la base más segura es realmente, hermano, cavar hondo, ser honrado delante de Dios. Juzgar al otro hermano no, que Dios trate con él, pero en cuanto a ti, el menor asomo de algo que sea una mentirilla, que sea mundano, que sea sucio, que no sea para la gloria de Dios, que busque lo terrenal, que sea algo que apaga el espíritu, ahí tener una mano de hierro y decir, Señor, voy a ser firme conmigo mismo, voy a quebrantarme y con la ayuda de tu Santo Espíritu, vaciarme de todo eso, Señor, vaciar mi corazón, mi sangre, mi manera de ser, esa forma mundana, esa forma, digamos, cada uno tiene su manera de ser, ¿no? Pero carnal, broncas a veces, envidias y cosas de esa índole, hermano, arrebatos, costumbres viejas, a algunos la maquinita, para otro el amor al dinero y correr para ganar más, y la casa de Dios abandonada, como decir, en fin, mil y una cosa más. Tú sabrás, que seas tú el que te entiendas con Dios. Amén. Pero, hermano, a palabra limpia, con ayuda del Espíritu y quebrantamiento y pelarse rodilla. Amén.
Pero pon el fundamento bien puesto en tu vida. Cuando uno llega a ese punto, hermano, que Dios todavía tendrá que hacer mucho más, pero Señor, te abrí toda mi vida, mis pensamientos, el hablar de mi boca, el mirar de mis ojos, el oír de mis oídos. ¿Qué hago con el tiempo, con mi dinero, con mi trabajo? ¿Cómo me comporto a solas y en la calle? ¿A qué me dedico? En fin, ese Dios que se meta en toda tu vida, le das carta blanca y lo que sea de su desagrado, ídolo, diosecito falso, cariñito escondido, amores extraños, lo que sea, que todo eso te lo barra y te lo saque de una buena vez para tu bien. Llegar al punto de decir: Señor mío, bendigo tu nombre, Señor, porque sé que te has metido bien hondo en mi vida. No soy perfecto ni mucho menos, pero toda esa inmundicia que un día tuve, me la has quitado, Dios mío, y ahora ha quedado un vacío, un hueco, que quiero que tú lo llenes, Señor, que tú, el fundamento, la piedra fundamental, Jesucristo, caigas en el lugar más hondo de mi vida, no por encima de la arena y todo eso, pero quitada todo eso, en el lugar más hondo de mi ser. Ahí estás tú como la base de mi vida, de lo cual brota todo. Hermano, cuando llegamos a ese punto es como si Dios, que es el gran constructor, dice: ahora hay cimiento, ahora hay fundamento, aquí la piedra fundamental queda bien depositada y sobre esto empezamos a edificar. Es lo que dice aquí: desde este día os bendeciré. Cuando yo no entendía estas cosas hace muchos años, después se me abrieron los ojos. Dios empezó a sacarme una de cosas, hermanos, tremendo. Y yo luego decía: pensar lo ciego que he estado todo este tiempo, con toda esa cosa que tenía yo adentro, y esperando que Dios bendijese mi vida y prosperase y edificase, viendo lo que él veía que estaba ahí para apoyar todo eso sobre eso. Era como decir: bendice la porquería que tengo adentro, Señor. Imposible. Y Dios, hermano, me quebrantó, me humilló, me hizo ver esto. Y como digo, pelándome rodillas, con muchas lágrimas, pero pude llegar al lugar donde toqué fondo y decir: Señor, ahora tú sabes, no te he escondido nada de mi vida, te has metido tú, Señor, mismo, y aun cosas que ni yo las sabía, ni las veía, tú las veías. El Espíritu de los 7 ojos que todo lo escudriña, hermano querido, ahí sentí: ahora empieza mi cristianismo a tocar fondo, ahora piso roca firme. Ahora, Señor, puedes empezar a bendecir mi vida, porque sabes que la arena, que toda esa cosa que tanto tiempo llevé, se ha quitado del medio. Me has vaciado de eso, Señor, y te bendigo de todo corazón. Hermano, no nos llamemos a engaño. En muchos lados está la aparente bendición, donde el hombre maneja y manipula y parece que bien, que todo va bien, pero Dios ve que no se ha puesto el fundamento, que no hay base, que hay mucha porquería abajo, y luego viene la gran sacudida. ¿Para qué? Para manifestar: aquí no había base, aquí no estaba yo edificando sólidamente, y por eso se ha deshecho. Así que, hermanos, esta primera verdad, el fundamento, el cimiento. Vuelvo a decir, querida hermana, querido hermano, no lo puedo hacer yo por ti. No lo puedes hacer tú por mí. No lo puedes hacer por el otro. Y si ves que el otro no lo hace, no te pongas: pero aquel, déjalo.
Es hijo de Dios, que Dios trate con él. Pero ocúpate de tu vida, de tu corazón. Vacíate de lo viejo. Busca a Dios de corazón para ser una santa mujer, un santo varón. Que el mundo, que la manera antigua de vivir, que la carnalidad, que todas esas cosas mueran en tu vida. Es lo que Pablo dice a los colosenses, les está diciendo: quitad, haced morir lo carnal en vosotros, y luego vestíos del nuevo hombre. Muy bien, eso es lo primero, hermanos, el fundamento. Y ahora paso a lo segundo, que lo llamamos el sello y el anillo de sellar. Está en el último versículo del libro. Una promesa de Dios otra vez para Zorobabel, que es el gobernador, el hombre que él había puesto al frente. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos: te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Y hermano, es una promesa de Dios para este siervo Zorobabel, pero una hermosa promesa que puede venir para cada uno de nosotros. Y la promesa es que Dios a ese siervo dice: viene un día en el cual lo va a tomar en su mano y lo va a volver en un anillo de sellar. Y agrega: porque yo te escogí, yo te elegí. Zorobabel significa uno esparcido en Babilonia, Babel. Y podemos espiritualmente aplicarlo. Todos hemos sido Zorobabel o Zorobabela, esparcidos en la Babilonia de este mundo. El que más, el que menos, andado en el mundo, ¿verdad? Perdido sin Cristo y sin esperanza. Pero este Zorobabel, Dios lo cogió con su mano buena, lo sacó de esa Babilonia del mundo en que estaba y lo puso en la ciudad santa a edificar el templo eterno de Dios. Y ahí podemos identificarnos. Zorobabel y Zorobabela. Yo también anduve en mis días correteando por la Babilonia de este mundo. Pero Dios, que me amó, a mí me tomó con su mano y dijo: Ricardo, te saco de este lugar. Tengo otro lugar mejor para ti. Es la ciudad santa de mi pueblo, de mi iglesia, y ahí con tus hermanos y hermanas a trabajar edificando la casa eterna de Dios. El llamado glorioso, hermano. Por eso en este versículo Dios no le dice: en aquel día Zorobabel, sino que le dice: en aquel día, oh Zorobabel. ¿Entiendes? Es como el corazón de Dios tiernamente derramado, que le habla en esa manera. Y muchas veces, hermanos, tenemos que entender lo preciosa que es nuestra vida para el Señor. Él, cuando habla así en esa forma: oh Zorobabel, y puedes poner el nombre tuyo, oh Domingo, o Filomena, o como quiera que te llames. Ese oh de Dios está diciendo: cuánto me ha costado salvar tu alma, cuánto te amo y cuánto deseo que seas para mí limpio, del espíritu, noble, valiente como mi Jesús. Bendito Dios. Y dice que lo va a poner como un anillo de sellar. Hablo unos minutos nomás, poquito, sobre el anillo. Un anillo y luego sello. Este es un anillo normal. El anillo de sellar tiene un sello. Y ese sello es el que se aplica para sellar vidas. Sabemos que hoy día, hermanos, el diablo está sellando vidas con el pecado, con la droga,
las está marcando terriblemente a fuego. Vendrá la gran tribulación cuando habrá los que tendrán la marca de la bestia, el sello. Pero mientras tanto, Dios, que no se duerme, le está ganando de mano al diablo y está sellando para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El anillo significa mucho, hermanos. Este anillo, ¿qué forma tiene? ¿Es cuadrado, triangular? Redondo, claro que sí. Mi hermano, eso nos habla de una vida que ha sido redondeada por Dios. Aquí, por ejemplo, este púlpito o pupitre, muy bueno, pero tiene sus puntas, y si uno viene con descuido de más, se puede dar un golpe feo en la punta. Este anillo no tiene nada puntiagudo ni filoso. Yo lo puedo tocar y no me duele, y no me corta, y no me pincha. Hay vidas, hermanos, que te acercas y al rato nomás ya están, o que un chisme, o que una bronca, o hablando mal del hermano, y al final quedas cortado, o herido, o envenenado. Y hay otras vidas que viven para Dios y en el amor. Y esas vidas puedes estar con ellas y no te dañan, no te envenenan, no te amargan. Hablando de Bernabé, por ejemplo, decía, porque era varón bueno y lleno de fe y del Espíritu Santo. Al ir a hablar con él no ibas a encontrar que él te salía con tonterías, que te salía hablando mal de otros siervos, que te salía con cosa grosera o fuera de lugar. La bondad de un vaso redondeado y tratado por Dios. Amén. Hermano, cuando empezamos somos todos o cuadrados o puntiagudos o filosos, y Dios nos tiene que pasar por la lijadora y la pulidora del trato personal, muchas veces el dolor, la prueba, de humilde a Dios. Y los humitos que tenemos, el copete, la forma precipitada de hablar, todo eso Dios va lijando y puliendo porque quiere redondear nuestra vida. Te das cuenta que en la creación de Dios no vas a encontrar muchas cosas cuadradas. Por ejemplo, el planeta Tierra no lo ha hecho cuadrado. Dios es una esfera, tiene una redondez. Mira las estrellas, la luna, los planetas, ninguno de ellos es cuadrado, rectangular, todos tienen una redondez. Miras luego aquí, la fruta, en una forma u otra siempre está el trazo redondo, sea el plátano, el albaricoque, la pera, en formas diversas, pero siempre hay un algo de la redondez. Las hojas de los árboles, casi todas igual. Luego viene el ser humano, empezando por la cabeza nuestra. No hay ninguno aquí que tenga cabeza cuadrada, ¿verdad? Siempre hay una redondez en la cabeza. Las orejas son varios redondeles que hay adentro. Las uñas, los ojos, en todo Dios ha puesto un algo que es redondo. Tiras una piedra ahí nomás en un lago plácido, quietito, y ahí esa piedra hace que las ondas empiecen a dar y a circular, y todas, no son ondas cuadradas, hay una redondez que no está por casualidad. Lo puso la mano maestra del Creador, porque Él tiene una redondez muy hermosa. Y es, hermano, precioso ser redondeado en la vida por Dios. Que las aristas afiladas, que esas partes puntiagudas que dañan a otros, hermanos, Dios las pueda redondear para que nos hagamos el bien. Pero el anillo tiene otro significado. ¿Sabéis cuál es? Es en cuanto al número.
¿Qué número representa el anillo? ¿El 4, el 7, el 11? El 0. Amén. Y eso es habla de una vida que Dios ha tratado con ella. Y que antes se creía gran cosa, que se iba a comer el mundo, que era superior a los demás. O que decía, no, yo soy el más pequeñito. Y lo decía, pero Dios no lo había convencido del todo. Hasta que Dios, tratando con uno, le hace lamer el polvo, lo humilla, lo vuelve a humillar. Y como ve que todavía queda copete, todavía queda engreimiento, vuelve y vuelve y vuelve, hasta que al final te reduce a 0. Y dice, Señor, antes lo decía y lo creía, pero ahora me lo has convencido de tal manera, me lo has metido adentro y sé que soy un inútil sin ti, que no valgo nada, no puedo nada y no tengo nada en las cosas eternas que valen, Dios mío. Por más esfuerzo, por más que ponga yo, lo que yo doy no puede nada y no vale nada. Solo tú, Señor, solo tú puedes. Y es una cosa muy distinta decirlo, sí, porque claro, está bien y debe ser así. Pero decirlo porque Dios te ha convencido tratando en tu vida y haciéndote ver que nada eres y que yo nada soy. Bueno, sobre ese anillo hay que poner el sello. Y la palabra de Dios nos habla mucho del sello, pero digo nomás un versículo que está en 2 Timoteo capítulo 2. Y ahí dice que en medio de todos los problemas de esos días, Pablo dice, el fundamento de Dios está firme con este sello. Y agrega estas palabras, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Vamos a ver rápidamente esto. A veces he estado en lugares como la Argentina, donde mucha gente nueva viene al Evangelio, y a veces hay pobreza, y van primero a una reunión y le piden a Dios trabajo y le da. Luego necesitan pan para los niños y le piden y Dios le da. Y a veces se oye el testimonio y dice, yo sé que soy del Señor porque un día, faltándome esto, le pedí a Dios y me contestó. Y luego, cuando no había pan, vino alguien y me trajo pan. Hermano, esas son manifestaciones de la bondad y misericordia de Dios. Son pruebas de que Él corresponde a la oración y la contesta. Pero lo que dice el versículo, conoce el Señor, no al que lo sacó del paro, no dice conoce el Señor al que le mandó una barra de pan, no dice el Señor, conoce el Señor al que le sanó el dolor de cabeza. Hay que mirar bien lo que dice la Biblia. ¿Qué dice? Conoce el Señor a los que son suyos. Quiere decir que el ojo ese de Dios, que nada se le escapa, tiene que mirarte mujer, y tiene que mirarte varón, y tiene que mirarme a mí, y decir, a ese lo conozco de verdad. Soy el amo y dueño absoluto de su vida. No es ni del diablo, ni del mundo, ni de los cafetines, ni de los amigotes, ni de los vicios, ni del chisme, ni del taco. Es mío. Es mía, me pertenece. Soy el amo de su vida, la tengo en mis manos. Le digo que vaya, va. Le digo que venga, viene. Soy el dueño y amo absoluto de ese varón, de esa mujer. Tú te tienes, hermano. A veces somos muy chapuceros en las cosas de Dios, ¿eh? Hacemos muy a la Bartola. Hay que ponerse en serio. Delante de Dios, joven, varón, mujer, anciano, lo que seas.
mirándote Dios. Ese Dios que no tiene ni un pelo de tonto, ¿eh? Hay cosas que yo no las veo, don Guillermo no las ve, los demás no las ven, pero a Dios no se le escapa ni una. Él puede decir de ti, sé que ese me pertenece. Soy el amo de su vida, soy el dueño de esa vida, me pertenece. Tenemos que tener este sello en la vida, hermanos. Ese sello de saber, Señor, no soy perfecto, tengo mucho que andar, pero tú eres el dueño absoluto, indiscutido de mi vida. Bendito Dios. La otra parte es como una moneda. Un lado se llama el anverso, lo que llamamos la cara. La otra el reverso, lo que se suele llamar la seca, que no es una mala. Así jugando vulgarmente, la cara es buena, la seca es mala. En el sello de Dios no. Tanto el anverso, la parte superior, como el reverso, la inferior, son buenas. La primera nos ha dicho, conoce el Señor a los que son suyos. La otra dice, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Hermano, Dios, para que invoquemos el nombre de Cristo, invocarlo con peso, con unción, con autoridad, para que se sepa que no es algo que suena hueco. Dios no te exige que seas ni rico, ni que tengas título o diploma universitario, pero sí te exige una cosa, que tengas una vida limpia y que te apartas de toda iniquidad. Amén. Hermano, sé que esto uno lo ha repetido ya con la otra parte de quitar la basura, quitar lo sucio, pero es algo que no termina de entrar en la gente. En la Argentina, donde hay tanto movimiento, hermano, y es cierto que Dios está bendiciendo, pero creemos, hermano, que gente viene y entra en las cosas de Dios, pero no terminan de apartarse de la iniquidad. Yo quisiera, sin entrar ni en nombre ni en detalle, pero hacer saber cosas que son para ponerle los pelos de punta. Lugares, por ejemplo, un ministerio, hermano, y había colas para escuchar al hombre. Y era bendición y ondas de paz y de amor. Bueno, ¿qué pasó? Algo que ha salido en la prensa, en la televisión, incluso los enemigos del Evangelio, caricaturas burlescas. Porque el hombre, hermano, tristemente traicionó a su mujer, la mujer lo denunció públicamente, en fin, un soberano escándalo. Y un hombre que había estado proclamando el Evangelio de Cristo, invocando el nombre de Cristo, y ahí, hermano, el barro del adulterio echado a la vista de todos, hermano, para que sea una vergüenza, un desastre y traiga tanto daño. A mí me duele tener que hablar esto y no menciono el nombre, y no es el único, hay muchos casos así, hermano. Y es sencillamente lo que vengo diciendo, porque no se pone el fundamento. Porque se cree que así como uno va a un partido político y entra con el bagaje, su manera de ser, así entra el Evangelio y se pone en la iglesia y se pone y con el mismo bagaje de antes. Aquí no, hermano, es distinto. Tienes que entrar y para servir a Dios, lo viejo, lo mundano, lo anterior, lo pecaminoso, hermano, tiene que quitarse. Si no, hermano, sácatelo de la cabeza. Desengáñate. Es edificar sin fundamento y tarde o temprano las lágrimas, la tragedia. Por eso Jesús, por eso los apóstoles, por eso toda la palabra de Dios. Dios le abre el camino a todos, pero el camino es venir para tener vida eterna
y dejar el pecado y dejar el mundo y ser hombres y mujeres que por la gracia de Dios vivimos de blanco delante de Él. Esta palabra yo la quiero pronunciar siempre, hermano, con humildad. Yo sé que Dios dice que aquel que piense estar firme en vida, mire bien que no caiga. Y yo no quiero en esta palabra en ninguna manera ni enjuiciar ni acusar a nadie, ni hablar con autosuficiencia, nada de eso. Procuro cada día andar muy cerca del Señor, cuidando no hacer ni un milímetro de nada que le pueda desagradar a Él. Y sé que Él, y solo Él nos puede guardar, y si no es por la gracia de Él, a cualquiera nos puede pasar. Pero habiendo dicho esto, hermanos, como siervos de Dios, tenemos que decir lo que dice la palabra de Dios y mostrar el camino, hermanos. Y yo sé que cuando hay un pueblo que quiere de veras a Dios, agradece